a hablar sobre este tema con Enzo Guerra, es analista político. Enzo, buenos días, bienvenido. Vamos a recordarle a la gente lo que dijo ayer el Premier. Él ha señalado que si lo censuran, la presidenta tiene la potestad de disolver el Congreso de la República, de cerrarlo. Pero ¿esto es exacto, Enzo? No, de hecho, esta posible censura contaría como la primera y tendría que haber una segunda, es decir, el siguiente Consejo de Ministros también ser censurado para que se cuenten como dos veces dicha censura, convirtiéndose recién en un causal, pero no quita que eso puede hacer que finalmente lo terminen censurando a él. Creo que además es un exceso su comentario, porque en vez de poner paños fríos o llamar un poco más a la conciliación, a la calma, termina mostrándose un poco picón, termina mostrándose como alguien que pierde un poco los papeles, como alguien un poco bravucón en este tipo de situaciones, y eso ocurre cuando evidentemente los argumentos se acaban, ¿no? Exactamente, y se aferra al poder, ¿no? Porque de pronto otro diría, bueno, doy un paso al costado, es lo más saludable, no perjudico más la gestión, en fin. Si el Congreso censura al Premier Gustavo Adrianzen, que aparentemente se tendrían los votos, todo el gabinete tiene que salir, todos los ministros. La presidenta tiene que nombrar un nuevo gabinete y se tiene que solicitar el llamado voto de confianza, ¿verdad? Correcto. Políticamente, la presidenta, digamos que tiene dos estrategias. La primera es remover y aprovechar y remover a todo su gabinete para que sí se refresque, digamos, la imagen presidencial y la gestión. Cambiarlos a todos. Correcto. Pero también tiene una segunda, que puede tener algunos ministros de confianza, cercanos, y que considere que esos también pueden ser buenos en otras carteras, y puede hacer lo que llamamos en política un enroque, es decir, cambiarlos a nuevas carteras, a algunos de ellos, y renovar otra parte de ellos. O sea, Adrianzen podría dejar de ser Premier, pero asumir otra cartera, otro ministerio. En el caso de Adrianzen sí sería un poco más complicado políticamente hablando, porque él está a la cabeza de los ministerios, ¿no? Pero en el caso de un ministro de una cartera, sí podría migrar a otra cartera, y ya sería evidentemente un cambio, ¿no? No es lo más saludable, pero en algunas ocasiones se han dado este tipo de situaciones. Sí, se ha hecho antes. Ahora, lo que ha dicho el presidente del Parlamento también ha llamado la atención. Él dice, no, la presidenta no puede disolver el Congreso porque las elecciones ya han sido convocadas. ¿Esto es exacto? No. También seguramente por la respuesta rápida no se ha asesorado adecuadamente, pero también cae en un exceso. Es decir, la Constitución no te dice, no te prohíbe que este mecanismo de defensa presidencial no se dé solo porque ya se convocó elecciones, ¿correcto? Así como de la misma manera tampoco es que como la presidenta ya convocó elecciones, entonces ya no se le puede formular vacancia. Cuidado con caer en eso, porque sí se puede tranquilamente, si existen los mecanismos, la presidenta, los causales, perdón, la presidenta sí podría disolver el Congreso y estaría en todas las facultades constitucionales hasta completar el quinquenio. Por supuesto que evidentemente serían pocos meses, correcto, porque tienes 4 meses para hacer como máximo la convocatoria de elecciones, pero sería demasiado corto. Sin embargo, sí es posible. Nada le impide. Ahora, hasta el momento, este Congreso de la República no ha observado, no ha censurado a ningún premier de Dina Boluarte. Hay un antecedente en el gobierno de Pedro Castillo, y entiendo que quieren hacer algún tipo de relación o unificar ambos hechos desde el Ejecutivo, quizás como para decir, bueno, si me niegan si me censuran ahora sería la segunda, pero conversábamos en la pausa que esto tampoco es así. Correcto. En realidad tú no puedes contar un quinquenio presidencial para sumar las censuras si es que ha habido más de un presidente en ese quinquenio, por la sencilla razón que, digamos que al antecesor, es decir, a Pedro Castillo, se le hubiese negado 2 veces la confianza a su gabinete, ¿correcto? Y no le dio tiempo de disolver el Congreso y no lo ejecutó. ¿Qué quiere decir?
que acumularía ahora en el gobierno de Dina Boluarte una tercera moción y tampoco te dicen que la tercera tú no puedes, tú no te indica que puedes disolver o no el Parlamento. Entonces esto en realidad no se suma. Esta interpretación es por el periodo y la gestión de gobierno, porque de lo contrario este mecanismo ya no podría usarse por parte de la presidenta, ¿no? Entonces esa interpretación no es correcta, no es adecuada. Entonces, de censurar a Adrián Sen, esta sería, digamos, la primera, ¿no es cierto? Por supuesto. No se acumula, no se acumula como los puntos. Porque bajo ese contexto también acumularía la de anteriores presidentes, pues claro. si es que quiero decir de que esto es un ataque contra el Ejecutivo en general históricamente. Entonces estas cosas no se aplican por un tema de historia, sino por el periodo en el que el presidente asume la función. ¿Y cuáles son los límites que tiene la presidenta Dina Boluarte, los límites de poder, precisamente para ejecutar lo que Adrián Sen sale y dice en conferencia de prensa, que como bien lo enfocas, Enzo, sería un tema más de susto, de amenaza, ¿no?, que algo que efectivamente podría concretarse de la forma como él lo está planteando? Claro, correcto. La forma no es la correcta. Llama la atención que por un lado él dice que está dispuesto a renunciar, sí, pero por otro lado se aferra al cargo de manera inconsciente seguramente, pero al dar este tipo de amenazas que él podría ejecutar o que se podría ejecutar, incluso se adelanta, ¿no?, porque también menciona que en una segunda negativa la presidenta podría hacer uso de ello, como diciendo, ojo, tienen 2 balas de plata, no se gasten una en mí, ¿no? En realidad... Porque de repente más adelante la van a necesitar. Un poquito supuesto. Es el mensaje, ¿no? Sí, sí, correcto. O sea, puede venir alguien peor que yo, ¿no? Claro. yo creo siempre que... es posible también, sí. Siempre es posible. Sí. Pero eso no puede ser una justificación para que no exista, Enzo, un responsable político, no sé si opines lo mismo, porque claro, la razón por la cual se está llevando a Adrián Sen a afrontar una rendición de cuentas en el Congreso con estas 4 interpelaciones o estas 4 mociones, mejor dicho, de censura que se han presentado, es precisamente por la masacre de Patás. Entonces, debe existir algún responsable político, más aún después de lo que dijo, que supuestamente lo de Patás era una falsa alarma cuando ya los trabajadores mineros habían sido cruelmente asesinados. Sí, de hecho es una responsabilidad política muy grande, porque cuando él recibe en un principio la información, uno la desacredita, correcto, no valida con las fuentes de inteligencia que debió hacer, correcto, y luego hay una masacre y en un segundo momento intentan limpiar imagen y lavarse las manos ante hechos que están registrados a través de los medios de comunicación. Entonces, esa responsabilidad política tiene que asumirla el Premier por una sencilla razón. Él es el responsable político y tiene que haber y los ministros y sobre todo el Premier no deben olvidar que un ministro cumple la labor de fusible y cuando se desgasta o se quema, este debe ser reemplazado, ¿no? Entonces es un principio básico de la política que históricamente ha mantenido a la democracia y la supervivencia del gobierno, del Ejecutivo, porque justamente esto es parte de los cambios necesarios para preservar la imagen presidencial. Justamente y muy probablemente una de las facturas que pesan sobre la popularidad de Dina Boluarte, esos ministros que se aferran al cargo y que no están dispuestos a dar realmente un paso al costado por el bien del país. Claro que sí. Bueno, además el Congreso está cumpliendo básicamente con su función de control político. Si no lo... que no se le puede, digamos, no puede inhibirse de eso. Si no lo hiciera, no estaría cumpliendo su rol. Lo que está haciendo el Parlamento, a todas luces, corresponde bajo el control político que debe hacer. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Ha sido Enzo Helguera, analista político, ¿no es cierto?, dándonos una visión bastante general de qué es lo que puede suceder respecto del futuro del señor Adrián Sen, que como hemos visto se aferra, no quiere irse, ¿no? Dice, si me sacan, la presidenta puede cerrar el Congreso. Bueno, no es lo más inteligente políticamente hablando, y él es un político, sabe perfectamente a lo que se enfrenta y sabe también que el Congreso está ejerciendo su función de control político. Ojalá lo haga, ¿no?, si es que decide censurar.